Hermanos y hermanas, buenas noches a todos. En esta sesión de verdad de hoy, el tema del que hablaremos es la modificación de las canciones. Es decir, tenemos muchas canciones. Las canciones necesitan más hermanos y hermanas que se unan para modificarlas, para poder terminar el trabajo. Es decir, los hermanos y hermanas vieron esta noche, cuando nosotros ofrecíamos el sacrificio de la tarde, durante la alabanza, se dieron cuenta de que el hermano Geberi, la hermana Zawan, alabando y alabando, por alguna razón desconocida, no podían parar de reír. Y una vez que se rieron, después de un momento, otra vez, se rieron varias veces. E incluso, tuvieron que apagar el micrófono, y después de reírse un rato, pensando que continuarían, pudiendo seguir alabando, encendieron el micrófono otra vez, para seguir alabando, pero seguían riéndose sin parar. Después nos preguntamos, ¿cuál era la razón? Y resultó ser una cosa, es decir, que la sección de alabanzas fue revisada con sabiduría. Porque, probablemente hace medio mes, el Espíritu del Padre enseñó al hermano Heber, diciendo, con tantas canciones, ¿cómo deberíamos modificarlas en lote? El Espíritu del Padre dijo esto, dijo una frase, hay que hacerlo de esta y de esta manera, pero ¿cómo hacerlo concretamente? El Espíritu del Padre no le especificó al hermano Heber. No le dijo claramente al hermano Heber cómo debía hacerlo, pero el Espíritu del Padre, aunque no le especificó al hermano Heber cómo debía hacerlo, pero hoy, el Padre le enseñó, y le hizo comprender al hermano Heber cómo hacer bien la modificación de la sección de alabanzas. Entonces, nuestra sección de alabanzas, ¿cómo debería modificarse? Hay decenas de miles de canciones. Esta modificación debería incluir casi 50,000 canciones. Con tantas canciones, ¿cómo deberíamos hacerlo para poder realizar bien esta obra de modificación? Resulta que la obra de modificación de la sección de alabanzas debe hacerse dentro del altar, hacerse desde el altar. ¿Cómo es posible? ¿Se puede modificar desde el altar? Sí, se puede hacer así. Pongamos un ejemplo. Dentro de poco, cuando modifiquemos el tono de gloria, en cada turno, el hermano Heber organiza el tono de gloria, 30 canciones por turno, o 50 canciones, tal vez de 30 a 50 canciones, por turno. Entonces, sobre este tono de gloria, por ejemplo, nuestro primer turno es el hermano Rehobot, y en el mismo turno con él hay un grupo de hermanas juntas. Y la encargada de hacer el registro es la hermana Ruth. Esto es solo un ejemplo para empezar. Entonces él modifica. Al cantar juntos, se dan cuenta de que, en el tono de gloria, esta canción no es muy adecuada, y si esta no es adecuada, ¿cómo se modifica? Habrá un registro correspondiente, y así los otros turnos también registrarán de la misma manera. Por ejemplo, tonos de gloria. Nuestra primera tanda de modificaciones. Si en la primera tanda de modificaciones hay 5,000 tonos de gloria, 5,000 tonos de gloria, entonces ¿qué deberíamos hacer? Pues se divide en múltiples turnos. Entonces la primera tanda de modificaciones tal vez tome de 3 a 5 días, y todo estará modificado, porque tenemos múltiples turnos de hermanos y hermanas adorando. Cada turno tiene canciones que revisar. El hermano Heber marca las canciones a revisar. En azul. Los hermanos y hermanas ya saben cuáles hay que modificar, es decir, las que nosotros declaramos en el nombre del Señor Jesucristo. Estas canciones, todas tienen su correspondiente. Las canciones que declaramos en el nombre del Señor Jesucristo son todas clasificadas para ser modificadas. Siendo así, ¿cómo deberíamos hacerlo? ¿Para que sea adecuado? Resulta que se puede hacer así. Por ejemplo, los tonos de gloria. Nosotros en 3 días, tal vez terminemos de recorrer todos los 5,000 tonos de gloria, porque cada día hay 20 turnos de adoración. Esos 20 turnos. En 3 días serían 60 turnos. 60 turnos. Cada turno con 20 canciones. Aún no es suficiente. Definitivamente no es suficiente. Cada turno con 30 canciones. 30 por 60 son solo 1,800. Entonces tal vez dentro de una semana, definitivamente estará todo modificado. Entonces, por ejemplo, esta vez se modificó. Cada alabanza, alabanza. Y así se modificó. Se revisó una vez. Y la segunda vez, se continúa trayendo. Lo de la última vez. La primera modificación. La primera modificación quedó lista. Todos la cantaron. Y luego, hay un registro correspondiente. El hermano Heber lo preparó. Después de prepararlo, se continúa con la segunda modificación. Y al hacer la segunda modificación, por ejemplo, el turno del hermano Rehobot. El primer turno. Entonces al modificar, tal vez al principio se modifique lo de adelante. La parte delantera. Las primeras 10 trompetas del tono de gloria. Luego, cuando sea su turno por segunda vez, para modificar,
Tal vez sean otras trompetas. Así se completa la segunda ronda de modificaciones. La tercera ronda de modificaciones. De esta manera las canciones quedarán completas. Es decir, mediante la modificación colectiva. ¿Y dónde se modifica? Resulta que es durante el proceso de alabanza, donde se descubren los problemas, y luego los hermanos y hermanas correspondientes lo modifican de esta manera. Y así se podrá hacer bien. ¿Por qué razón? Hoy el hermano Heber y la hermana Zawan, al alabar, no podían parar de reír. Tenían muchas ganas de reír. Es decir, muchísimas ganas de reír. Resulta que el Padre Celestial nos impulsaba diciendo que la sección de alabanzas debe modificarse así. ¿No es acaso muy bueno modificarlo así? Modificarlo así es muy bueno. Es decir, la modificación de la sección de alabanzas. Resulta que el Padre Celestial quiere guiar a nosotros, su grupo de hijos. Modificar juntos durante el proceso de adoración. Modificar durante el proceso de alabanza. En el pasado, nuestra primera modificación del templo. Una hermana podría modificar, tal vez de 300 a 500 canciones al día. Pero básicamente, no se cantaban detalladamente. Solo escanear, escanear, escanear. De esta manera, básicamente no había. No se modificaban con cuidado. Así que las canciones no se cantaban hermosamente. Pero ahora, en nuestro turno, en el futuro tal vez solo haya un turno para modificar las canciones que necesitan ser cantadas y verificadas cuidadosamente. Tal vez sean solo 20 o 30 canciones. Como mucho, a lo sumo serían 50 canciones, las modificadas en un turno. Y de esas 50 canciones, no se modifica cada una de ellas. De las 50 canciones, dentro de las canciones, tal vez solo de 3 a 5 canciones, o de 7 a 8 canciones, a lo sumo 10 canciones, necesitarán ser modificadas, e incluso podría no haber ninguna adecuada. Todas podrían estar básicamente modificadas. Así se pasa la primera ronda. Luego, después de un tiempo, se pasa de nuevo por segunda vez. Y al modificar 2 o 3 veces, así las canciones quedan perfectas. Pero, por supuesto, antes de entregárselas a los hermanos y hermanas, el hermano Sibo las revisa brevemente primero. Esos lugares a grandes rasgos. Por supuesto, ahora, hay una hermana que ayuda a modificar. Luego la hermana Zawan y el hermano Sibo también modifican. Así se modifica. Por supuesto, sin duda habrá errores y omisiones. Los hermanos y hermanas en la alabanza. Luego ese turno de alabanza termina. Y luego, si por ejemplo, pongamos un ejemplo, por ejemplo, la hermana Pila, ella podría tener múltiples turnos al día. Entonces no es que al terminar un solo turno, se lo envíe al hermano Sibo, sino que al terminar ese día, sus turnos, todos los turnos de ese día, hayan terminado su guardia, ella termine de organizarlo. Y luego, de manera unificada, se lo entregue al hermano Sibo. El hermano Sibo de inmediato lo revisa en la computadora, y luego se puede modificar con precisión. Esta modificación queda muy hermosa. Entonces, a través de esto, la obra del templo, los hermanos y hermanas que modifican, también deben trabajar juntos. Y por supuesto, los hermanos y hermanas del mismo turno, al cantar, si descubren que la canción no es muy buena, el responsable correspondiente, el hermano y la hermana correspondiente, lo confirmarán juntos. Y luego, si esta canción necesita ser cambiada, entonces se registra. Sibo lo mira, y en efecto necesita ser cambiada. La computadora lo cambia de inmediato. Así es como el padre, hace aproximadamente medio mes, le dijo a Sibo, tantas canciones necesitan ser modificadas en lote. El hermano Sibo no lograba comprender cómo se puede modificar en lote. Esta palabra, en lote, hermanos y hermanas, cuando uno lee un libro, solo puede leerlo línea por línea. O es decir, una canción, mirarla como una canción. ¿Cómo que modificación por lotes? Heber no podía entenderlo de ninguna manera. Fue el propio Espíritu Santo quien lo dijo. Dijo hace medio mes. Los cantos de alabanza para la edificación del templo debían modificarse por lotes. Nunca pudo entenderlo. ¿Cómo se modificaría por lotes? ¿Cómo podría el hombre tener esta capacidad de realizar modificaciones por lotes? Resulta que se colocaba durante la adoración en el altar, un grupo de hermanos y hermanas alabando juntos. Descubrían que esta frase no fluía bien, o que faltaba una palabra, o que sobraba una palabra. ¿Qué se debía hacer? Entonces el hermano encargado del registro, el hermano o la hermana que registraba, o el del turno correspondiente, hermano responsable, lo entendería, él lo registraría bien, y luego, cuando todos los turnos del día terminaran, él podría organizarlo bien, y enviárselo en orden al hermano Heber. En cuanto el hermano Heber lo viera, encontraría inmediatamente esa canción, y luego en la computadora, la modificaría, muy rápido. Esta velocidad de modificación era tanto buena como precisa. Y además, cada canción había pasado por el canto de los hermanos y hermanas. Después de ser verificada, se modificaría de nuevo, modificada. Por ejemplo, esta vez, 140 palabras, 4 trompetas. Probablemente eran unas 2,800 canciones. Esas 2,800 canciones. Nosotros, la primera ronda, la completamos una vez, la modificamos una vez, y luego pasar, modificarla otra vez. El hermano Heber la modificó bien aquí. Los hermanos y hermanas la modificaron bien.
Entonces, la próxima vez, se enviaría nuevamente a los hermanos y hermanas, para seguir alabando. Seguir alabando. Después de modificarla 2 o 3 veces. Básicamente sería precisa. Después de ser precisa. Recién la usaríamos para la edificación. Es decir, solo después de ser precisa se usaría para la edificación. Tales canciones ya serían precisas. Entonces, de la modificación. ¿Cómo es la plantilla? De la modificación. Primero confirmar los de la modificación. La lista de personas. Por supuesto, también es posible. Que también haya partes conectadas. Primero, el responsable de cada turno. Es quien se encarga. De ese turno. De las canciones que necesitan modificarse. Se encarga del primer turno. El hermano Heber lee para que los hermanos y hermanas escuchen. El primer turno es el hermano Rehobot. La persona que registra es la hermana Ruth. El segundo turno parece ser de turno el hermano José. Aunque en el segundo turno está escrito hermano Rehobot, parece que el hermano José está de turno. Entonces la persona que registra también es la hermana Ruth. Entonces el tercer turno es el hermano Josué. Y luego, la persona que registra. Quien registra las modificaciones es la hermana Tontón o la hermana Ganlin. Entonces, el cuarto turno está a cargo del hermano Josué. La hermana Ganlin hace el registro. El quinto turno está a cargo de la hermana Rebeca. La hermana Yangwan hace el registro. El sexto grupo está a cargo del hermano Heber. La hermana Zawan hace el registro. Y luego pasamos directamente al noveno grupo. Porque compartimos la verdad. Y nos retrasamos. Entonces, el noveno grupo está a cargo del hermano Isaacar. La hermana Rebeca hace el registro. El décimo grupo está a cargo del hermano Josué. También la hermana Rebeca hace el registro. Y el undécimo grupo está a cargo del hermano Isaacar. La hermana Ruth hace el registro. El grupo 12 también es de Isaacar. La hermana Ruth hace el registro. Entonces, los grupos 13 y 14 están a cargo del hermano Benjamín. La persona del registro parece ser, tal vez sea la hermana Bila. También puede registrar. Dejemos que la hermana Bila registre. Al principio pensamos que tal vez el hermano Benjamín registraría. Pero nos dimos cuenta de que la hermana Bila. Si la hermana Bila siente que no es muy conveniente para ella escribir, tal vez el hermano Benjamín también pueda hacer el registro. Y luego, la hermana Bila y las hermanas del mismo grupo dicen que esta canción no fluye muy bien, que esa parte necesita ser modificada. Entonces el hermano Benjamín la arreglará, y luego la registrará. Después, los grupos 15 y 16 están a cargo del hermano José. La hermana llena de gracia hace el registro. El grupo 17 está a cargo de la hermana Rebeca. La hermana Yangwan hace el registro. El grupo 18 está a cargo de Heber. La hermana Zawan hace el registro. Y luego pasamos al grupo 21, que está a cargo del hermano Josué. La hermana de Seng hace el registro. El grupo 22 está a cargo de la hermana Rebeca. La hermana Wansin Zanmei hace el registro. El grupo 23 está a cargo de la hermana Zawan. La hermana llena de gracia hace el registro. El grupo 24 está a cargo del hermano José. La hermana Feng hace el registro. Con estos registros correspondientes, sabremos que esa noche, cuando todos los turnos hayan terminado, cuando todo haya terminado, luego el contenido registrado se enviará al hermano Heber. Entonces, ¿cómo se registra? Aquí hay una plantilla. Si los hermanos y hermanas pueden prestar atención, hay una plantilla de modificación de canciones. Por ejemplo, aquí hay una melodía de alabanza. Por ejemplo, la melodía de alabanza. Una de las canciones se llama Atar. El hermano Heber escribió la palabra Atar, que corresponde a ese turno. Escribió Atar. En esa canción, Atar, hay un error. Aquí dice atar en la tierra. Y luego le faltan 2 palabras. Debería decir ustedes aten en la tierra. Así que entre paréntesis se añade ustedes aten en la tierra, para que se entienda que lo que está entre paréntesis es la versión modificada. Después, hay otra canción llamada desatar, desatar en la tierra. También le faltan 2 palabras. Así que entre paréntesis se escribe ustedes desaten en la tierra. Es similar a esto. Al ver lo que está entre paréntesis, se sabrá cómo lo modificaron los hermanos y hermanas, y que debería construirse así. Por ejemplo, hay una canción con la melodía de la promesa, y el nombre de la canción es entregar, y luego escribir al principio entregar, y luego manojo por manojo, entregar manojo por manojo a Heber. Solo faltaba la D. Debería escribirse como entregar manojo por manojo a Heber. Se agregó D dentro de los paréntesis. Al verlo así, se puede entender que este es el registro de modificaciones. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.